Ese es el mensaje del presidente López Obrador, Romina. Estuvo intenso. Hay varios puntos de lo que tenemos que comentar. Son las 9:52 de la mañana. Estamos otra vez acá en vivo desde el estudio de Sin embargo. En unos momentos más nos vamos a enlazar con Alejandro Páez Varela, pero bueno, antes en lo que se concreta ese enlace, pues hay que destacar algunos puntos muy importantes. Estuvimos haciendo aquí anotaciones distintas. Creo que podríamos empezar por el final. O sea, hay varios puntos que destacar, pero el final, creo, y como se dice acá, pues sería la nota. La nota porque está fuerte, ¿no? Exacto. El presidente ahorita hace un llamado, perdón por traer la libreta acá en la mesa, hace un llamado para crear un Estado Mundial de Fraternidad, que sería un fondo, dice, que sería para ayudar a 250,000 personas que sobreviven con menos de $2 diarios. ¿Cómo se financiaría ese fondo? Con un cobro de contribución voluntaria anual del 4% de las fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta. Lo mismo una contribución voluntaria más o menos similar a las 1,000 empresas más importantes del mundo, y también una cooperación del 0.2% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países que conforman el grupo de los 20, el G20, y así se tendría un fondo anual equivalente a $1 billón. Esto sería anual, $1 billón, y hasta incluso dice, podría ser repartido en tarjetas. Hay que identificar a la población objetivo, pero este dinero sería sin intermediarios, se entrega directo a la gente. Sí, creo que esa es la nota, Romina. Sí, y bueno, pues también sobre todo esta parte de sentarse en las Naciones Unidas y desde las Naciones Unidas lanzar este fuerte llamado de decirle a la ONU, oye, pues eres el organismo de la comunidad internacional más importante, y decirle, despierta ya del letargo en el que estás, porque así le dice, hay que despertar del letargo, sal de la rutina, hay que salir del formalismo. Dice que es necesario que desde la ONU se reforme y se denuncie y que se combata la corrupción en el mundo, porque también hace una frase y dice algo y le reprocha, ¿no? Reprocha al organismo, porque dice que nunca en la historia de esa organización se ha hecho algo realmente verdaderamente sustancial en beneficio de las personas. Él dice de los pobres, de las personas en condición de pobreza, ¿no? Pero dice, bueno, pues nunca es tarde para hacer justicia, y es cuando empieza a hablar y a anunciar que la representación de México va a proponer a la Asamblea este Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar para garantizar el derecho a una vida digna, que es el que nos acabas de explicar. Esto es parte de este discurso en el anuncio de esta representación, de este plan de esta propuesta que va a presentar, y sobre todo el fuerte reproche y este mensaje tan fuerte que hace a la ONU para que combata la corrupción, para que luche contra la desigualdad, y dice que tiene la ONU que hacerlo pues de manera más profunda, con más protagonismo y con más liderazgo. Parece que ya tenemos a Alejandro Páez en la línea. Le damos la bienvenida a Alejandro Páez, y además de darle la bienvenida, pues obviamente la pregunta, ¿no? ¿Cómo ves, Alejandro? Ya está en la línea. ¿Cómo ves, Alejandro? ¿Cómo viste este mensaje, y qué puntos destacarías del mensaje que acaba de dar hoy el presidente ahí en las Naciones Unidas? Bueno, hay varios niveles, digamos, dentro del discurso, Romina, Daniela y amigos que nos escuchan. Pues hay distintos niveles. El mensaje, el principal es llamar la atención de la corrupción en el planeta y las causas, o más bien, quién provoca esta corrupción. El presidente no se queda, digamos, en el discurso superficial. Menciona a los grandes corporativos, menciona a las personas más ricas del mundo, pero menciona también los vicios que hay en el mundo. Él dice en algún momento, pues sí, los fondos buitres afectan a todas las naciones del planeta y pues no pierden su respetabilidad, algo que a los mexicanos nos sabe muy
común porque es parte de su discurso cotidiano. El presidente, por una parte, entiende que está ante las Naciones Unidas y habla, tiene frases donde él sabe que hay una responsabilidad como mandatario que debe dejar establecidas ahí ante Naciones Unidas. Él dice: sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones, la política, la moral, la económica, la fiscal, la financiera. Y luego dice: sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la marginación y de graves conflictos sociales. Digamos que en esa parte el presidente se dirige a una comunidad global, asumiendo la posición en la que él se encuentra al presidir la mesa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y luego él dice: estamos en decadencia, dice, porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas. Dice: privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable. Y es donde el presidente habla sobre la respetabilidad que no se pierde de los que administran los grandes fondos del mundo. Digamos que ahí el presidente se dirige a la comunidad internacional y les dice: tenemos que buscar una solución de fondo para vivir libres de temores, de riesgos, de la violencia y acabar con el desempleo. Dice: fortalecer la incorporación de los jóvenes al trabajo. Luego, el presidente tiene una segunda parte del mensaje donde le dice a Naciones Unidas, como bien reflexionabas hace un momento, Romina, dice el presidente, la ONU está básicamente adormilada en un momento crucial para la historia de la humanidad, está adormilada y le falta el liderazgo, debe asumir ese liderazgo y luego le dice: pues nunca es tarde. Y entonces entra a la otra parte de su mensaje, donde el presidente pues no está hablando como un líder social, no está ahí en su calidad de líder, pues tal cual, de un partido político, no, está hablando como presidente de México, y es ahí donde el presidente tiene que citar a las políticas públicas que se están dando en México, las que está impulsando su movimiento en México. Y él les dice, dice él, después del regaño, que es que hay que enfatizarlo: nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, reclama la ONU, pero nunca es tarde para actuar contra la marginación, atendiendo las causas y no solo las consecuencias. Y entonces el presidente empieza a plantear cómo la delegación de México en Naciones Unidas presentará un proyecto que tiene nombre y apellido y que además tiene forma de financiarse. El presidente lo que dice es: necesitamos un esfuerzo mundial, un estado mundial de fraternidad y bienestar que se pueda financiar con 3 vías. Primero, el cobro de una contribución anual del 4% a las fortunas de las personas más ricas. Segundo, una aportación similar, pero por parte de los 1,000 corporativos por su valor de mercado global. Y luego la tercera es pedirle al G20, al grupo de los 20, de las 20 naciones más industrializadas, que aporten el 0.2% del PIB para este fondo que él plantea de bienestar, que él llama Fondo de Fraternidad y Bienestar, para ir y atacar las causas. Ahí es donde el presidente hace referencias a lo que se está haciendo en México, porque está en condición de presidente de la República, está en condición de presidente de México, no está en condición de un líder social que está pensando en hacer algo, tiene que recurrir a algo, agarrarse de algo, y entonces se agarra de las políticas públicas de México y les dice: hagamos un gran fondo que permita
ir por los más necesitados, que permita ir por los que siempre han sido abandonados por este mismo organismo, este organismo al que ya le han lanzado un reclamo, que es nunca ha hecho absolutamente nada por los pobres. Eso es lo que el presidente dice esta mañana, en un mensaje que sí mezcla temas domésticos y también temas internacionales. Alejandro, buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta, comentario, porque el presidente, lo que yo destaco es que pues tiene un atino al ponerse en la ONU, al hablar en la ONU, de hablar incluso de un fracaso de la ONU, lo menciona con el mecanismo COVAX, el de las vacunas, pero también en ese mismo escenario que es, pues, digamos, un estrado de muchas buenas intenciones internacionales, históricamente lo ha sido, podemos hablar de si funciona o no la ONU, pero ¿cómo ves? O sea, lanza primero este mensaje de que hay países que ya van con su tercera dosis y hay otros que no, y aparte dice, tienen que empezar a dar dinero para estas personas que viven con menos de $2 al día. ¿Cuál crees tú que sea el impacto tanto en la ONU, porque sí le alcanza a echar su pedrada, pero también, por ejemplo, para los países, el grupo de los 20 que les dice, tienen que dar el 0.2% del PIB para los millonarios, que tienen que dar voluntariamente, según este nuevo fondo, el 4% de sus fortunas, y a las empresas casi lo mismo? ¿Cómo ves tú que puedan venir las reacciones sobre esto? Mira, yo creo que el presidente es consciente, como lo sería cualquier líder de un país, que alcanzar algo tan agresivo como cobrarle a los más ricos, cobrarle a los grandes corporativos y lograr la aportación del 0.2% del PIB de las naciones del G20, las más industrializadas, pues sería bastante complicado. Yo creo que él es consciente de que incluso en México es complicado someter a los más ricos a una aportación. Esa parte, pues yo creo que él como presidente de México la conoce muy bien y sabe en el terreno en el que está pisando a lanzar este reto a Naciones Unidas. Pero yo creo que esa es solamente una parte del mensaje. La segunda parte del mensaje es clarísima, es dejar en constancia en ese organismo internacional que en algún momento el presidente de México, para futuro incluso, el presidente de México dijo, el problema es la desigualdad, es la corrupción, y el problema es que este organismo no se ha metido a atender a los pobres, no ha hecho nunca un planteamiento agresivo para tratar de solucionar la pobreza y la desigualdad que acosan al mundo, a un mundo, dice él, en decadencia. Y yo creo que esa parte, pues es la parte del líder que asume una responsabilidad, que está frente a Naciones Unidas, está ahí el secretario general de la ONU, está Antonio Guterres, y él sabe que tiene que decirles lo que él piensa y hacer el reclamo de lo que él piensa. Yo me recuerdo mucho de un mensaje de Fidel Castro de los años, creo que finales de los 50 o principios de los 60, el discurso contra las bombas nucleares, que es un discurso brutal de Fidel Castro que queda para la historia. A sabiendas, Fidel Castro, de que quizá él estaba frente a la oportunidad de hablar ante la ONU y que tenía que dejar establecido un mensaje que lo trascendiera a él y que también dejara una posición muy personal de lo que él piensa con respecto a la participación de la ONU en los problemas globales y a lo que deben de ser las soluciones. En ese momento, Castro mencionaba, decía el basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se puedan resolver con armas nucleares, y luego él hablaba de los enfermos, de los ancianos, hablaba de los marginados, de la pobreza. Y ese discurso, le guste o no le guste a los que no simpatizan con Castro, ese es su problema, el discurso trasciende, a más de 50 años después, trasciende y es una posición que refleja las naciones en desarrollo y el abandono de las naciones desarrolladas al mundo
que está en desarrollo. Entonces, creo que en esa parte el presidente es consciente de que es muy complicado hacer que esto se vuelva un acuerdo de todas las naciones. Lo entiende, sabe que esto implicaría una participación, pues sí, de las posiciones de los países más poderosos y de los presidentes en particular de estas naciones, pero también no puede renunciar, a sabiendas de que es complicado ponerlos de acuerdo, no puede renunciar a su propia posición con respecto a la desigualdad, la corrupción y la pobreza. Él no puede renunciar a dejar ahí un planteamiento que hable después de que él ya no esté. Así es, pues muy interesante tu análisis y sobre todo, como bien lo mencionas, ¿no? Primero pone en el centro el tema de la corrupción, como está, pues está corroído todo en todo el mundo el tema de la corrupción y la necesidad de, pues también atacar la corrupción, pero también se va a las causas, al fondo. Habla de este modelo neoliberal que, pues, como mencionabas, se privatizan las ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales.